Historia y milagros, de San Patricio. La historia de San Patricio, mitos, milagros y transformación. La historia de San Patricio, un hombre envuelto en mitos y milagros, es una de las más fascinantes y poderosas que la tradición cristiana ha dejado en la memoria colectiva de Occidente. Sin embargo, pocos conocen realmente quién fue este hombre y cómo, a pesar de los obstáculos, cambió para siempre el curso de la historia de Irlanda. Más allá de los tréboles y las celebraciones verdes, San Patricio es un símbolo de redención, resiliencia y poder transformador. Para muchos, San Patricio es un personaje casi legendario, un hombre asociado a lo milagroso y lo improbable. Sin embargo, su vida real estuvo marcada por las penurias, las pérdidas y la lucha incansable por superar las circunstancias que la vida le impuso. Así comienza la historia de Maewyn Succat, el hombre que luego se convertiría en San Patricio. Imagina ser un joven de apenas 16 años, capturado por piratas irlandeses y arrancado de tu hogar en Britania para ser vendido como esclavo en tierras extranjeras. Este fue el destino del joven Patricio, cuyo primer encuentro con Irlanda no fue el de un misionero, sino el de un esclavo sin esperanza. Atrapado en un paisaje inhóspito, Patricio fue asignado al pastoreo de ovejas. Durante 6 largos años, sus días eran interminables y solitarios, pero este tiempo también lo acercó a Dios. En lo alto de las colinas irlandesas, rodeado de naturaleza, su fe creció. Según él mismo relató, tenía visiones y escuchaba la voz divina que le daba fortaleza. Esta conexión espiritual fue la que lo ayudó a escapar. Una noche, una voz en un sueño le dijo que había un barco esperándolo para llevarlo de regreso a su hogar. Patricio, en un acto de valentía y fe, huyó de su cautiverio y caminó cientos de kilómetros hasta encontrar el barco que lo llevaría de vuelta a Britania. Podría parecer que aquí terminaría la historia de San Patricio, pero en realidad, solo estaba comenzando. Tras regresar con su familia, Patricio tuvo otra visión que cambiaría el rumbo de su vida. Escuchó las voces de los irlandeses llamándolo de vuelta, pidiéndole que les trajera la luz de la fe cristiana. Fue entonces cuando decidió convertirse en sacerdote y regresar a Irlanda, no como esclavo, sino como misionero. Patricio volvió a Irlanda cargado no solo con la determinación de difundir el cristianismo, sino con una estrategia muy particular. Sabía que la clave para llegar a la gente era ganarse a sus líderes tribales, y así lo hizo. Visitó uno por uno a los jefes de las diferentes tribus, explicando su mensaje de esperanza y amor. Pero no fue un camino sin dificultades. Muchos de esos líderes lo vieron como una amenaza y trataron de detenerlo, pero el carisma y la convicción de Patricio eran inquebrantables. Con el tiempo, logró convertir a muchos irlandeses, incluyendo a algunas de las figuras más poderosas de la época. Una de las anécdotas más conocidas sobre San Patricio es la del uso del trébol para explicar la Trinidad. Aunque puede parecer un simple recurso didáctico, esta historia tiene un trasfondo fascinante. Los irlandeses ya veneraban la naturaleza y tenían un profundo respeto por los elementos simbólicos de la tierra. Patricio, al presentar la Trinidad utilizando el trébol, estaba conectando su mensaje cristiano con algo que los irlandeses ya consideraban sagrado. Les mostró cómo 3 hojas pueden ser parte de una misma planta, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 aspectos de un mismo Dios. Este acto de sabiduría cultural y respeto por las creencias existentes hizo que su mensaje fuera más accesible y comprensible para aquellos que lo escuchaban. Otro de los relatos legendarios de San Patricio es su supuesta expulsión de las serpientes de Irlanda. Aunque la ciencia nos dice que probablemente nunca hubo serpientes en Irlanda debido a su clima, la historia es un poderoso símbolo de la misión de Patricio de desterrar el paganismo y traer la luz de la fe cristiana. Las serpientes, muchas veces asociadas con el mal, representan en este contexto las antiguas creencias que Patricio intentaba reemplazar con el cristianismo. Esta leyenda, aún sin ser literal, captura la esencia del trabajo de Patricio, librar a Irlanda de lo que consideraba oscuridad espiritual. Pero quizá lo que más resuena en la historia de San Patricio es su humanidad y su vulnerabilidad. A pesar de ser considerado un santo, Patricio nunca se describió a sí mismo como perfecto. En sus confesiones, expresó dudas y temores. Habló de cómo, en más de una ocasión, sintió que no era lo suficientemente bueno para la tarea que tenía ante él.
Esta humildad, este reconocimiento de sus propias limitaciones, es algo que lo conecta con cada uno de nosotros. San Patricio no era un superhéroe, era un hombre que eligió enfrentar sus miedos y seguir adelante, a pesar de ellos. Y es precisamente esa humanidad la que lo hace un personaje tan fascinante y universal. Uno de los momentos más intrigantes de la vida de San Patricio ocurrió cuando, después de años de predicar y convertir a los irlandeses, decidió enfrentarse al rey Laegaire, el gobernante más poderoso de Irlanda. La leyenda dice que Patricio encendió una hoguera durante la festividad druídica de Beltane, un acto que estaba prohibido, ya que solo el rey podía encender el fuego ceremonial. Este acto de desafío simbolizaba la llegada de una nueva luz a Irlanda. Los druidas intentaron apagar el fuego de Patricio, pero no pudieron, y el rey, impresionado por su valentía y la fuerza de su fe, permitió que continuara con su misión. Este evento marcó un antes y un después en la cristianización de Irlanda, demostrando que la fe de Patricio era inextinguible. La festividad de San Patricio, que hoy conocemos como un día de desfiles, cervezas verdes y celebraciones, tiene un origen mucho más profundo. El 17 de marzo marca la fecha de su muerte, y durante siglos fue un día solemne en el que los irlandeses honraban al hombre que les había traído la fe cristiana. No fue hasta el siglo XX que se convirtió en una celebración más alegre y colorida, especialmente impulsada por la comunidad irlandesa en Estados Unidos, que buscaba una manera de conectar con sus raíces. Sin embargo, detrás de toda la parafernalia moderna, la esencia del Día de San Patricio sigue siendo la historia de un hombre que se atrevió a desafiar las probabilidades y logró cambiar un país entero. San Patricio es un recordatorio de que incluso en las situaciones más oscuras y desesperadas, hay esperanza. Es la historia de cómo un joven esclavo se convirtió en el líder espiritual de una nación, de cómo utilizó la sabiduría y la empatía para conectar con las personas a un nivel profundo. Su vida nos enseña que el cambio verdadero no viene de la imposición, sino del entendimiento y el respeto por los demás. Es un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar un propósito incluso en las circunstancias más difíciles. San Patricio no solo transformó la vida de los irlandeses a nivel espiritual, sino que también dejó un impacto cultural que perdura hasta hoy. En sus años como misionero, Patricio fundó iglesias, monasterios y comunidades que se convirtieron en el corazón del cristianismo irlandés. Estos lugares no solo eran centros de fe, sino también de educación y cultura, donde se copiaban manuscritos y se preservaba el conocimiento en tiempos en que gran parte de Europa estaba sumida en el caos. Los monasterios irlandeses se convirtieron en faros de aprendizaje y cultura, y esto fue posible gracias a la semilla que San Patricio plantó. Patricio también fue un pionero en desafiar algunas de las normas sociales de su época. En una sociedad dividida por tribus y clanes, promovió la idea de una comunidad unida bajo un mismo Dios. En una época en la que las mujeres tenían roles muy limitados, Patricio reconoció el valor de las mujeres y trabajó junto a ellas. Hay relatos que mencionan cómo convenció a mujeres nobles de unirse a la vida religiosa, permitiéndoles tomar un camino distinto al que la sociedad les imponía. Estas mujeres jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo en Irlanda, liderando comunidades y dedicando sus vidas a la enseñanza y la ayuda a los demás. La visión de San Patricio de una sociedad basada en la igualdad espiritual y el respeto fue adelantada a su tiempo y sigue siendo relevante hoy. Otro aspecto importante de la historia de San Patricio es cómo logró fusionar elementos del cristianismo con las tradiciones y costumbres locales irlandesas. En lugar de imponer una nueva religión y rechazar lo existente, Patricio buscó puntos en común. Los celtas irlandeses tenían un profundo respeto por la naturaleza y los ciclos de la vida, y Patricio aprovechó estos elementos para explicar conceptos cristianos de una manera que fuera comprensible y atractiva para ellos. Esta capacidad de adaptación y respeto hacia las creencias locales fue clave para el éxito de su misión. A través de esta estrategia, logró que el cristianismo no fuera visto como algo extranjero, sino como una extensión natural de las creencias ya presentes en la cultura irlandesa. Entre las muchas historias y leyendas de San Patricio, una menos conocida, pero igualmente fascinante, es la historia de su enfrentamiento con el druida Lochru. Según la leyenda, Lochru, un poderoso druida que se oponía fervientemente a la misión de Patricio, intentó desafiarlo y humillarlo públicamente. Durante una reunión frente al rey y otros líderes, Lochru hizo gala de sus poderes mágicos para demostrar la superioridad de sus creencias. Patricio, sin embargo,
permaneció tranquilo y oró en silencio. De repente, según cuentan, una fuerza invisible derribó al druida, y este cayó desde una gran altura, muriendo al instante. Aunque esta historia es claramente una leyenda, refleja la profunda convicción de los seguidores de Patricio en el poder de su fe frente a las fuerzas paganas. Es una historia de confrontación espiritual, donde la fe y la valentía de Patricio se alzan contra las creencias establecidas y prevalecen. Además de sus logros como líder espiritual, San Patricio también es conocido por su humildad y su capacidad de perdonar. En sus escritos, especialmente en su Confesio, Patricio habla abiertamente de sus luchas internas, sus miedos y sus momentos de duda. En un pasaje particularmente conmovedor, relata cómo, a pesar de haber sido traicionado por personas cercanas a él, decidió perdonar y seguir adelante con su misión. Este acto de perdón no solo muestra su grandeza espiritual, sino también su profunda humanidad. A diferencia de otros líderes que buscaban venganza o justicia, Patricio eligió el camino del amor y el perdón, un ejemplo que sigue inspirando a muchos hoy en día. La historia de San Patricio también está llena de momentos milagrosos que, aunque difíciles de verificar históricamente, han contribuido a su reputación como un hombre santo. Se dice que en una ocasión, durante un viaje por Irlanda, Patricio y sus compañeros se encontraron rodeados por un grupo hostil que quería atacarlos. Patricio oró fervientemente, y de repente él y sus seguidores se volvieron invisibles para sus enemigos, quienes no pudieron encontrarlos y se marcharon. Este tipo de relatos milagrosos no solo muestran el poder de la fe, según la tradición, sino también cómo la figura de San Patricio se convirtió en un símbolo de protección y esperanza para el pueblo irlandés. Otro elemento fascinante de la historia de San Patricio es su conexión con la naturaleza. Aunque se le recuerda principalmente como un misionero y un líder espiritual, también es conocido por su respeto y aprecio por el mundo natural. Patricio veía en la creación divina una manifestación del amor de Dios, y usaba la naturaleza como una herramienta para enseñar y conectar con las personas. No es casualidad que el trébol, un elemento natural, se haya convertido en el símbolo de San Patricio y de Irlanda. Su conexión con la tierra y su uso de elementos naturales para explicar conceptos espirituales muestran una profunda sabiduría y una habilidad para entender las necesidades y creencias de aquellos a quienes predicaba. La influencia de San Patricio no se limitó a su tiempo. Después de su muerte, su legado continuó creciendo, y los monjes irlandeses, inspirados por su ejemplo, llevaron el cristianismo a otras partes de Europa. En los siglos siguientes, los monasterios irlandeses se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, y los monjes irlandeses desempeñaron un papel fundamental en la preservación del conocimiento durante la Edad Oscura de Europa. Estos monjes, conocidos como los peregrinos por Cristo, viajaron por todo el continente, estableciendo monasterios y difundiendo el mensaje cristiano. Todo esto fue posible gracias a la semilla plantada por San Patricio, cuyo impacto trascendió las fronteras de Irlanda y dejó una huella duradera en la historia de Europa. En un mundo donde la historia a menudo se olvida y los detalles se pierden en el tiempo, la historia de San Patricio sigue viva no solo por los mitos que la rodean, sino por la esencia humana y espiritual que nos transmite. Es una historia de valentía, fe y, sobre todo, amor por un pueblo que, al principio, solo conocía como su carcelero. Patricio eligió volver a la tierra donde había sido esclavo, no por venganza, sino para llevar un mensaje de amor y esperanza. Y esa, quizá, sea la lección más poderosa que nos deja, el poder del perdón y la transformación. Esta historia de San Patricio, llena de sacrificios, milagros y simbolismo, resuena con cualquiera que haya enfrentado un desafío aparentemente insuperable. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la capacidad que tenemos de transformar nuestro dolor en algo significativo y sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar una luz que nos guíe. Al igual que San Patricio encontró su fuerza en las colinas solitarias de Irlanda, todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de encontrar significado y propósito, sin importar cuán difícil sea el camino. San Patricio nos enseña que la verdadera transformación viene del interior, de la capacidad de ver más allá de nuestras propias limitaciones y de atrevernos a desafiar lo establecido. Nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una razón para seguir adelante, y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto duradero en la vida de los demás. Su historia es un testimonio del poder de la fe, la resiliencia y el amor,
Y sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos que todos somos capaces de lograr grandes cosas, incluso en las circunstancias más adversas. Amén. Si te gustan las historias que contamos en nuestros vídeos y no quieres perderte el próximo, suscríbete. Y que Dios te bendiga. Amén.